Entonces, la idea hoy es hacer un pasaje, digamos así, un razonamiento que nos lleve de la serie de Fourier a la transformada de Fourier. Es decir, hoy vamos a hacer la introducción a la transformada de Fourier basándonos en la serie de Fourier. Para eso vamos a hacer el siguiente planteo inicial. Cuando uno tiene una f de t periódica, f de t periódica, entonces uno, haciendo el desarrollo en serie de Fourier, bueno, llega acá f de t es a 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n omega 0 t más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n omega 0 t. Es lo que estuvimos viendo antes. Son las componentes en la frecuencia fundamental y en los múltiplos de la frecuencia fundamental, es decir, en omega 0, en 2 omega 0, en 3 omega 0, etc. Y eso se usaba para una función periódica. Entonces, a Fourier, seguramente habrá pensado, bueno, pero ¿qué pasa si f de t no es periódica? ¿Qué puedo hacer? ¿Podré hacer alguna cosa para una f de t no periódica? Esa pregunta inicial es el disparador de lo que luego se convierte en la transformada de Fourier. Entonces, lo primero que pensó Fourier es lo siguiente. Muy bien, yo ya sé cómo se hace para una función periódica. Entonces dijo lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una función por ejemplo, este pulsito, que se repite efectivamente después de un periodo t grande. Es decir, acá en algún momento, digamos, no, ahí no sería, a ver. Sí, ahí sería. Estaría el comienzo de nuevo de la señal. ¿Cuán grande? Bueno, bien grande. Es decir, si yo tengo solamente ese pulsito, bueno, a los efectos prácticos, si ese periodo t es suficientemente grande, y debe ser lo mismo que tener solamente el pulsito. Es decir, si yo tengo un pulsito y el otro pulsito viene, no sé, un año después, es lo mismo que si tuviera un solo pulsito, habrá pensado. Entonces dijo, vamos a tratar de ver qué sucede con este razonamiento, porque de alguna manera lo que me da va a, me va probablemente a decir algo acerca de
la serie de Fourier de una función no periódica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya hicimos el de un pulsito así, pero para los efectos prácticos que ahora después voy a comentar, toma, te doy luz si querés, ahí tenés. Vamos a suponer que esto es menos A, esto es A, y esto es A mayúscula, es la amplitud. Bueno, muy bien. Primero notemos que es una función par. Por lo tanto, B sub n va a ser 0. Porque es una función par, B sub n es 0. Bueno, seguramente habrá un valor de A0, que es el valor medio. Claro, ya ahí empezamos a notar algo raro, porque ¿cuánto me va a dar la integral de la función? Y la integral de la función es el área esa, me va a dar A por 2A. Y dividido T, porque es 1 sobre T. 1 sobre T por la integral de la función me va a dar A por 2A, dividido T. ¿Y eso a cuánto va a tender? ¿A cuándo va a tender esto? Uy, si T es suficientemente grande. Pregunto. ¿Estás preguntando? ¿Eh? Estaba preguntando, digo. Claro, estaba preguntando, sí. Es Y va a decir, tender a cero, va porque a si Cero T tender va a a es muy tener. cero, grande, va a tender a cero, lo cual es lógico, porque si vos tenés solamente un pulsito y el resto del tiempo no tenés nada, y el valor medio de la señal es cero, porque todo el tiempo ¿cuánto vale? Nada. El valor medio es cero, tiene lógica. Muy bien. ¿Cuánto vale A sub n? Bueno, A sub n era 2 sobre t por la integral, en este caso sería la integral entre menos A sobre 2 y A sobre 2 de A, porque, digamos, la señal vale A, para hacerlo en forma genérica, ¿no? La amplitud A, por el coseno de n omega 0 t, diferencial de t. Bueno, entonces eso va a ser 2 sobre t por A, vamos a ponerlo de A afuera, y acá me va a quedar por el seno de n omega 0 t sobre n omega 0 entre menos A sobre 2 y A sobre 2. bueno, pero acá estamos en la misma, profe, porque si el periodo es enorme, dos, dos veces A sobre algo enorme también va a tender a ser. Sí y no, porque mirá, el periodo es enorme, pero omega 0 es chiquita, porque omega 0 es 2pi sobre t, ¿no? ¿Te acordás que nosotros veníamos acá y sacábamos n omega 0 t? Ahora, algo de verdad en lo que acaba de decir hay, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Pero en principio, digo, no nos apuremos, porque omega 0 t es 2pi, ¿sí? Esto es 2pi.
¿Está? Entonces, si bien el T es muy grande, pero el omega 0 es muy chiquito. ¿Mm? Y acá me va a quedar seno de n omega 0 a sobre 2 menos seno de n omega 0 menos a sobre 2. Y resulta, no sé si se acuerdan, bueno, bastante fea, pero bueno, que el seno de alfa, ¿cómo era comparado con el seno de menos alfa? Esto sería alfa. Y esto sería menos alfa. ¿Se acuerdan que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa? Porque el seno es el palito vertical. Entonces, el seno de menos alfa, por ejemplo, el seno de menos 30 grados, va a dar lo mismo que el seno de 30 grados, pero negativo, va a dar menos 0,5. Pueden hacerlo en la calculadora, van a ver que el seno de 330 grados es menos 0,5 y el seno de 30 grados es 0,5. Muy bien. Entonces, si yo cambio eso, fíjense que me queda 2a, y entonces acá me queda n por 2pi. Y acá me queda lo mismo, porque me va a quedar menos, o sea, menos por menos me va a quedar más, me va a quedar por 2 seno de n omega 0 a sobre 2. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de escribir eso de otra forma. Vamos a tratar de escribirlo usando lo que se llama, en teoría de las comunicaciones, la función sampling. Que yo la estudié en análisis 1 y en análisis 1, por lo menos a mí, nadie me la llamó función sampling. La función sampling es esto, seno de x sobre x. ¿Alguien recuerda cuánto era el límite para x teniendo a 0 de seno de x sobre x? 1 no es. 1, 1. sí. Porque en 0 en realidad no está definida esa función, pero en el límite Otro tiende a 1. nombre eso. Esa función tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba esa función? Función de muestreo. Sí, pero tenía otro nombre, no me acuerdo, no me voy a acordar. Después me Bueno, acuerdo. no importa. La cuestión es que si yo lo quiero expresar en esos términos, como acá tengo seno de n omega 0 a sobre 2, bueno, vamos a hacerla fácil, porque ahí podemos pensar que A está, que no está. En general, cuando uno quiere hacer esta cosa, lo más fácil es escribir acá n omega 0 a sobre 2, pero claro, si lo escribimos acá y lo inventamos de la nada, tenemos que poner acá n omega 0 a sobre 2 para compensar. Y además teníamos 2a dividido npi. Bien, entonces el n se nos va con el n. Omega 0 le podemos poner 2pi sobre t. El 2 se nos va con el 2. Esto es a sub n, ¿no? Entonces,
nos va a quedar, a ver, si ponemos 2pi sobre t, nos va a quedar 2a por pi. Voy a hacerlo porque si no me voy a equivocar. Voy a poner a, y en vez de omega 0 voy a poner 2pi sobre t. Tengo la a, y abajo tenía un pi que me había quedado. Bueno, esto lo voy a escribir un poco más a la derecha porque si no, no voy a tener lugar. Ahora lo escribo de vuelta. Y entonces acá me queda por la sampling de n omega 0 a sobre 2. Donde habíamos dicho que sampling de x es seno de x sobre x. Es decir, seno de Mongo sobre Mongo es sampling de Mongo. Y acá entonces se nos quedó finalmente que a sub n es 2 por a. ¿De dónde, perdón, profe, de dónde salió ese pi que está arriba? Y porque reemplacé omega 0 por 2pi sobre t. Ah, está bien, está bien. 2a por a sobre t por sampling de n omega 0 a sobre 2. Bueno, quizá, ahora que me acuerdo, no sé si en el libro que yo tomo de referencia, en vez de hacerlo... Ah, qué boludo. Qué boludo. Yo lo había puesto así acá, lo había puesto entre menos a y a. Me parece que así lo toma. Ahora lo voy a cambiar todo. Qué boludo. Bueno, vamos a hacerlo así. Menos a sobre 2, porque después tomé... ¿Entienden lo que estoy diciendo? Acá lo puse entre menos a sobre 2 y a sobre 2, pero antes lo había puesto entre menos a y a. Y me parece que con entre menos a y a dura, es mejor. ¿Cómo queda? Pero no importa, es lo mismo. En este caso, a sería el ancho de pulso. Bien. O sea, a es el ancho de pulso. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos quedó. Y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. La primera conclusión que sacamos es que lo que dijo Pablo hace un rato, aunque quizá en forma un poco apresurada, tenían razón, porque ahí me apareció otra vez la T abajo. Es decir, miren, vamos hacia atrás, miren. Él había dicho, o sea, habíamos dicho, como acá está la T dividiendo, a 0 tiende a 0. Y yo dije, lo cual tiene lógica, porque si tenemos un pulsito y después el resto del tiempo no tenemos nada, y el valor medio de la señal va a ser 0 o va a tender a 0. Bien. Y él dijo, bueno, pero entonces acá cuando empecemos a hacer a sub n va a pasar lo mismo, porque la t también está dividiendo. Y yo le dije, bueno, está bien, tenés razón, pero ojo, que cuando haces la integral te aparece el omega 0 abajo dividiendo, y si bien el t es grande, el omega 0 es chiquito, porque omega 0 es 2pi sobre t. De hecho, omega 0 por t es 2pi. Entonces cuando estábamos acá, parecía que no daba 0. Sin embargo, si lo expresamos en términos de la función sampling, ¿sí? Aparece de vuelta el omega 0 acá, ¿está? Y entonces, al aparecer el omega 0, para armar la función sampling me aparece el omega 0 acá, y otra vez tiende a 0. De hecho, esto que está acá, como t es grande, tiene como primer inconveniente que a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, si t tiende a infinito, todos los coeficientes tienden a 0. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo eso. Si t tiende a infinito,
todos los coeficientes tienden a 0. Pero no solamente eso. Porque si t tiende a infinito, omega 0 tiende a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de tener seno, por ejemplo, seno de, qué sé yo, de 1000t, y después tener seno de 2000t, y después tener seno de 3000t, y después tener seno de 4000t, y después tener seno de 5000t, etc. O sea, los múltiplos de la fundamental. Si en este caso t tiende a infinito, la frecuencia de la fundamental tiende a 0. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que cada una de esas componentes senoidales están prácticamente a frecuencias continuas. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a pausar la grabación. Gracias. Bueno. Tengo que repetir todo ahora, pero que lo parió. Gracias, gracias. Bueno, ya que estamos, digámoslo todo. Evite lo del pezón, profe. No, yo me quedo desde ahí. Eso para que se acuerde. Lo primero que me he dicho es que este libro es el LATI, es un libro famoso de sistemas de comunicación, que fue durante mucho tiempo una Biblia, y que ahora no sirve para nada. ¿Por qué? Y porque obviamente esto es viejo, está desactualizado, porque es todo analógico, esto entonces no sirve. ¿Está bien? Sin embargo, le tengo mucho cariño porque considero que es donde está mejor explicado justamente estas cosas de serie de Fourier y de transformada de Fourier. Acá lo hace como introducción a toda la teoría de muestreo. Ahí veo que mientras voy corriendo las páginas, me sigue el pezoncito. ¿Lo ven? Qué bárbaro. Ahora lo voy a tener que invocar justo. Uy, no me fijé en qué página estábamos. Ahí está. Bueno, y entonces estábamos comentando. A ver, no me digas que no lo voy a poder enganchar ahora. No, no lo voy a poder enganchar. ¿Será posible? Lo voy a tener que borrar. Bueno, vamos a borrarlo. Decía, ahí está, decía, esta es la función sampling, ¿no? Por un lado, vemos que en 0 vale 1, en realidad en 0 no está definida, los matemáticos dicen que no está definida, a nosotros que eso mucho no nos interesa porque tiende a 1, tiene el agujerito ahí, ese, que es el pensoncito del cual estábamos hablando, pero ahí la función tiende a 1. Y lo otro que estábamos diciendo, que es muy importante, es que como tenemos seno de x sobre x, ¿no? Esto se anula cuando el seno de x se anula. Entonces se anula en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, pi, menos 2pi, son los ceros de la función. Pero además, al ser seno de x sobre x, fíjense que esa función que observamos, así hay que entenderla, es como una función seno, porque eso es una función seno, pero que está como atenuada a medida que x crece. Es decir, al estar dividida por x, es como una función seno que está atenuada en el tiempo. Está amortiguada. Está amortiguada, como si fuera una especie de seno amortiguado. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bien, acá está la cuestión. Acá puede haber alguna pequeña diferencia, porque acá usó la serie exponencial de Fourier. ¿Se acuerdan que yo les comenté que uno puede utilizar, en vez de hacer la serie de senos y cosenos, uno puede usar la serie exponencial de Fourier, porque e a la j omega t contiene tanto el coseno como el seno, y es una manera más sintética de la representación de las funciones, pero claro, usando justamente números complejos. Pero fíjense que es parecido, es parecido.
Es parecido, me refiero a lo que nos quedó. ¿Ven? Ahí están los coeficientes. Esto que está acá, el coeficiente, es parecido a lo que no. La sampling, ¿sí? Acá delta creo que era el ancho del pulso, si mal no recuerdo. Sí, delta es el ancho del pulso. O sea, para nosotros era A. Bueno, la cuestión es que acá hay varios dibujos. Esto es lo que les quería mostrar, que si lo hacía yo me iba a salir mal. Fíjense. Eh, Ahí tenemos un periodo, ¿no? Dice periodo 1/4 y delta 1/20. Es decir, delta es 5 veces más chica que el periodo. La relación entre el anchito del pulso y el periodo es 1/5. ¿Está bien? Y ahí tenemos los dibujos de los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Sí? Fíjense que cuántos palitos nos entran hasta el primer cero. Y nos entra, o sea, tenemos, sacando el A0, tenemos 4, porque el quinto es el que vale 0. El A sub 5 vale 0. Después tenemos A6, A7, A8, A9, el A sub 10 vale 0. Después tenemos A11, A12, A13, A14, el A sub 15 vale 0. Eso es cuando el anchito del pulso es 5 veces más chico que el periodo. Ahora, en el siguiente, tenemos un gráfico de la misma situación, pero ahora donde el anchito del pulso es 10 veces más chico que el periodo. No importa cuánto vale. Ahí dice que delta es 1/20 y t es un medio, pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa es la primera relación, esta que está acá. Esta, ¿no? Ahí me está diciendo que el anchito del pulso es la quinta parte del período. Acá me está diciendo que el anchito del pulso es la décima parte del período. Y acá me está diciendo que el anchito del pulso es la 20ª parte del período. Entonces, ¿yo qué observo a medida que sucede eso? Lo primero que observo es que los coeficientes me van dando cada vez más chiquitos. O sea, esto está a escala. Los coeficientes me van dando cada vez más chiquitos. Todos. Ven que se va achatando eso porque nos va dando cada vez más chiquito. Pero lo otro que se ve es que además de darnos cada vez más chiquito, cada vez hay más dentro del lóbulo, cada vez están más juntitos los coeficientes. Claro, porque si t se hace grande, omega 0 se hace chiquito. Y entonces antes, hasta el primer cero teníamos 5, o sea, el quinto vale 0, pero en el segundo caso, hasta el primer cero tenemos 10, el décimo vale 0. Y en el tercero, hasta el primer cero tenemos 20. Y el 20 vale 0. Entonces, claro, si nosotros decimos, bueno, está bien, pero si la señal no es periódica, la relación entre delta y t no es 1/20, es 1/1.000.000. Bueno, canudo. Si yo me imagino eso, primero voy a ver que, por supuesto, los coeficientes van a valer 0, porque si lo seguimos esto al extremo, todos van a valer 0, que es lo que decíamos antes. Pero lo otro que estoy tratando de mostrar con este dibujo es que además de eso, además de que todos valen 0, hay millones de palitos, millones de componentes del seno, porque yo tengo seno de omega 0, seno de 2 omega 0, seno de 3 omega 0, y si t es muy grande, omega 0 es muy chiquito. Bien, estas dos cosas son muy importantes. Entonces, se nos está por terminar. Vuelvo ahora estoy grabando, ¿no? Sí. Si no, ya me mataba. Vuelvo a la pizarra. Y entonces, lo que vamos a hacer a continuación, los conectamos inmediatamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación es hacer como un alto y explicar lo que se llama la función de densidad de probabilidad. Ustedes dirán, ¿lo qué? Creo que ustedes tienen probabilidad, ¿no? ¿Tienen probabilidad? Sí. Sí, profe. Sí, eso tenía algo que ver con la campana de Gauss. Bueno, no necesariamente, pero vamos a hablar de la campana de Gauss. Función de densidad de probabilidad. Entonces, cuando uno
vamos a hablar de esto porque es más fácil de comprender, creo que se entiende más fácil, y en realidad lo que ocurre con la transformada de Fourier es exactamente lo mismo. Vamos a esperar que se corte y continuamos, ¿sí?